Como ya saben, se aplazó una semana, pero ¿alguien más tiene alguna duda al respecto? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Alguna duda sobre la entropía, la entalpía en la tarea? Bueno, de todas formas voy a dejar aclarado algunos puntos que... A ver, dame un minuto. Como para que se les haga más fácil tratar de ver las reacciones que generan alta entropía o entropía negativa. Por ejemplo, un compañero me dijo si había alguna forma de... me preguntaron si había alguna forma de saber cuándo un proceso, como alguna forma más fácil de saber cuándo un proceso era aumentaba la entropía o disminuía la entropía del sistema. No hay en sí una fórmula de saberlo solo por ver una reacción. En general tienen que ver las reacciones completas. Por ejemplo, la fotosíntesis tiene dos procesos. Uno va a ser exergónico y otro va a ser endergónico. Y uno probablemente le dé la energía al otro para ocurrir. Y por ejemplo, lo que hablamos en la clase pasada es que la fotosíntesis disminuye la entropía del sistema, de la célula, lo que es como en contra de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía del sistema siempre aumenta, pero la reacción ocurre de todas formas. Entonces, ¿por qué la reacción ocurre de todas formas? Y es porque la reacción tiene una energía libre de Gibbs muy negativa. Y no sé si se acuerdan de la ecuación que vimos, para que se dé la energía libre de Gibbs, igual puede ser negativa, a pesar de que la entropía sea negativa en la ecuación. ¿Y esto cómo se puede compensar? Es, por ejemplo, que la reacción libere harto calor a los exteriores. Entonces, si libera harto calor a los exteriores, va a compensar en la ecuación la energía libre de Gibbs y va a seguir siendo un proceso espontáneo, es decir, exergónico. ¿Alguna duda al respecto? Por ejemplo, la fotosíntesis tiene una baja entropía, genera una baja entropía del sistema porque genera moléculas complejas. Sin embargo, la entropía, a pesar de que en la célula sea desfavorable, en todo el universo, que va a ser este sistema, que va a ser la célula más los exteriores, va a ser favorable porque va a liberar una cantidad de calor tan alta eh, que al final la entropía del sistema total igual va a aumentar, por ejemplo. Entonces, igual la reacción puede ser exergónica, es decir, espontánea, a pesar de que la entropía sea desfavorable. Por ejemplo, a ver, no se puede compartir pantalla. Voy a tratar de compartirla de nuevo. En general se asocia anabolismo con reacciones endergónicas y catabolismo con reacciones exergónicas. Quizá eso les sirva un poco de guía. ¿Alguno puede ver mi pantalla? A ver, Se estaba cargando. ahí sí, ¿o no? Ahí sí, ahí sí. Bueno, quería saber si tienen alguna otra duda respecto a lo que estoy hablando. Sobre la tarea, ya saben que se aplazó una semana. Eh, ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, voy a continuar entonces. La clase de hoy día va a ser corta. Espero que sí. Bueno, hay un dato más, por ejemplo, la reducción también se asocia a reacciones endergónicas y la oxidación a reacciones exergónicas.
para que lo tengan un poquito de guía para poder hacer la tarea 2. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar. Primero, yo sé que el profesor Cabrera ya les ha hablado de este tema, y lo que vamos a hacer es complementar un poco la información y repasarla. La materia de la prueba del otro martes va a entrar hasta hoy día, hasta la clase de hoy día del profesor Cabrera. La idea era que ojalá pudieran entregar la tarea hoy para poder de paso estudiar y adelantar materia para la prueba, porque probablemente la próxima semana van a tener que entregar la tarea y hacer la prueba. Entonces ese es el tema del aplazamiento de la tarea este martes. Bueno, vamos a partir. Aquí vamos a hablar exactamente de cuándo se originó la vida. Entonces vemos cómo vamos a analizar los intentos de averiguar cuándo se originó la vida. En general se dividen en dos estudios, que es generar modelos teóricos de las condiciones de la Tierra primitiva, como la simulación del caldo primitivo que se hizo. Y también se recaba evidencia a partir del registro de rocas. ¿Cómo se recaba evidencia a partir del registro de rocas? Es a través de medir los isótopos en estratos de rocas más bajos. Bueno, primero que todo, la evidencia de vida más temprana se basa... voy a grabar la clase, un minuto. Está grabando ya, genial. Primero que todo, la evidencia de vida más temprana se basa en el registro de carbono en rocas. Hay dos isótopos estables de carbono que son de origen natural, que es el carbono 12 y su isótopo, el carbono 13. Se considera como un registro de vida el enriquecimiento en carbono 12 sobre el enriquecimiento en carbono 13. Esto se considera como una firma del metabolismo, porque las reacciones bioquímicas tienen preferencia por el isótopo más ligero, es decir, como la bioquímica va a favorecer la absorción del carbono 12, por lo que los organismos se van a enriquecer en carbono 12 y va a agotarse el carbono 13 en comparación con el carbono 12. Por ejemplo, el CO2 atmosférico, el bicarbonato, el carbonato en el agua, tienen presente trazas de carbono 13. Entonces, se cree que bioquímicamente todos los organismos vivos prefieren asimilar carbono 12 sobre el carbono 13, como por una cosa de cinética. Las reacciones que van a involucrar el isótopo más ligero, que es este carbono 12, van a ocurrir más rápido que aquellas con el carbono 13. Bueno, entonces se hace una relación que es como en partes por millón de carbono 13, una razón de carbono 13 razón a 12. Entonces, mientras más baja la relación, mayor probabilidad de que haya sido a partir de un organismo vivo existe. Bueno, esto se llama firma de carbono 13. Sin embargo, se ha descubierto que no es tan precisa, porque, por ejemplo, el enterrar biomasa o quemarla, como que evita el proceso de descomposición y el carbono no se va a liberar a los estratos, al suelo. Entonces va a generarse un desbalance en esta razón de carbono 13, carbono 12, haciendo más difícil el investigar si es que provienen de organismos vivos o no. Entonces es como una guía, pero sin embargo ha sido difícil asegurar que una baja razón en carbono 13, carbono 12 viene directamente del metabolismo, por esa interferencia. Bueno, la primera evidencia de vida fue hace 3,5 billones de años aproximadamente, pero igual siempre han habido discusiones respecto a lo que ya pueden empezar a considerar vida, ¿no? Así que los primeros modelos de lo que se ha considerado como fósil de vida son bien controversiales.
En el 2011 salió esta noticia en Nat Geo y en Nature, donde encontraron supuestamente los primeros indicios de fósiles de vida en Australia. Fue cercano a los 3,4 billones de años atrás, entre unos granos de arena en rocas sedimentarias prehistóricas, en Strelly Pool en Australia Occidental. Los fósiles eran bien pequeños, tenían entre 5 y 80 micrómetros de diámetro, eran esféricos, elipsoidales o en forma de varilla, lo que uno podría pensar que se asemeja a la forma de una bacteria. Entonces, se cree que quizás este podría ser el primer vestigio de vida, pero como ya les dije, no es algo corroborado. Bueno, la razón de carbono, 13 carbono 12 que tenía estos fósiles que encontraron era bien baja, era negativo de hecho. Poseía cristales de sulfuro de hierro, de pirita, asociados a unas paredes celulares putativas que vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con paredes celulares putativas? A que no son paredes celulares en sí, como estas a partir de biología. Después vamos a hablar un poco de eso, a qué nos referimos con ello. Bueno. ¿Alguien sabe qué son estas roquitas que vemos acá, que son bien conocidas? Bueno, no son roquitas, pero ¿alguno tiene alguna idea de qué puede ser? Era algo que empezaba con eso que pusieron ahí en el chat. Estramatolitos. Muy bien, sí. Perfecto, son los estramatolitos, son bien conocidos. Se cree como que la vida precámbrica estuvo dominada por estos estromatolitos. Los estromatolitos son capas del gas de bacterias filamentosas, que son en general cinebacterias fotosintéticas, que se intercalan y se unen con minerales y sedimentos de carbono. Entonces como que se van a ir pegando a la roquita y se va a generar una capa de bacterias. Son organismos bien rudimentarios. Entonces se cree que probablemente son la vida precámbrica, como les digo, estuvo dominada por estos estromatolitos. El ejemplo más común de donde sacamos esta foto, de hecho, se encuentra en Australia Occidental de nuevo, en Shark Bay se llama, y se han encontrado estructuras laminadas que se asemejan a estromatolitos en fósiles, en rocas de hasta 3,4 billones de años atrás. Ya, la pregunta es si estos primeros ejemplos son en realidad esteras microbianas o si son de origen abiótico, porque también podrían haber sido por procesos geoquímicos. Y varios estudios demostraron que, o sea, estudios modernos demostraron que efectivamente estos estromatolitos que descubrieron los residuos fósiles hace 3,4 billones de años tienen un origen biótico, es decir, que fueron originados a partir de algún microorganismo rudimentario. También encontramos este tipo de estromatolitos en América del Norte, Siberia, Australia, y que supuestamente alcanzaron su máximo punto de propagación en la Tierra hace como 1,5 billones de años. Y claro, son supuestamente microorganismos similares a la cianobacteria. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿cuáles creen ustedes que podrían haber sido los primeros microorganismos que surgieron? ¿Serían fotosintéticos, quimiolitótrofos? ¿De dónde creen que podrían sacar la fuente de energía? ¿Alguna? A ver. ¿De los sistemas hidrotermales? Claro. Entonces, pero los sistemas hidrotermales que ocupan de fuente de energía, ¿van a ocupar el sol? ¿Van a El ocupar? calor mismo de las emisiones, ¿o no? Sí, pero ¿ocupan qué moléculas? A eso me refiero. Son moléculas inorgánicas.
¿verdad? Porque los organismos fotosintéticos, la fotosíntesis es un proceso igual mucho más complejo, a pesar de que hay varias cianobacterias fotosintéticas que quizás nacieron hace muchos años. Pero se cree que los primeros vestigios de vida, si el organismo más sencillo, tuvo que haber sido a partir de organismos que utilizaban los compuestos inorgánicos como fuente de energía. Me dicen por chat que las fumarolas blancas, y qué spoiler, no, pero está bien. Sí, eso vamos a hablar después, de que efectivamente las fumarolas blancas son uno de los principales lugares donde se cree que se originaron la vida. Bueno, vamos a hablar de por qué estos microorganismos se cree que son los quimiolitautótrofos, se cree que son los primeros organismos. Aquí en la imagen vemos una bacteria reductora de sulfato. Bueno, entonces los microorganismos reductores de sulfato se sabe que existen hace por lo menos 3.500 millones de años y se considera una de las formas más antiguas de microbios. Su microorganismo está basado en el ciclo del azufre. Entonces se sabe que quizás en esas fumarolas que hablan había harto hierro disuelto y azufre. Entonces se cree que ellos podrían haber utilizado esos compuestos inorgánicos para sustentar su metabolismo. Bueno, un número no menor de bacterias y algunas arqueas hipertermófilas utilizan el azufre del sulfuro de hidrógeno y lo incorporan a sus aminoácidos y otras moléculas que contienen azufre. Muchos de estos organismos reducen pequeñas cantidades de sulfatos para sintetizar componentes celulares que contienen azufre. Esto se conoce como reducción asimilatoria de sulfato. En esta reducción asimilatoria, el sulfato es la que va a utilizar el microorganismo para crecer. Entonces, utilizan el azufre y lo incorporan en sus aminoácidos y otras moléculas. Entonces, los microorganismos reductores de sulfato van a reducir este sulfato a grandes cantidades para obtener energía, ¿verdad? En la reducción, hay dos tipos de reducciones, una asimilativa, que es la que utiliza el organismo para crecer, y una que se llama disasimilativa, que es para generar energía. Entonces, las bacterias productoras, las bacterias que reducen azufre como vía metabólica principal, utilizan esta vía disasimilativa, porque utilizan todo el azufre. Las que utilizan una vía asimilativa es para generar pequeñas trazas de azufre que van a incorporar, por ejemplo, a las proteínas o algunos elementos traza del cuerpo o del organismo. Entonces, estas bacterias reductoras van a utilizar una vía disasimilativa y van a excretar sulfato de hidrógeno, donde este va a poder reaccionar con hierro para producir pirita. Entonces, aquí en la imagen vemos el ciclo del azufre. Bueno, la mayoría de los organismos reductores de azufre son anaeróbicos o ligados, lo que igual coincide con un ambiente anóxico en la tierra temprana. Y en estos entornos anóxicos, este hierro se va a reducir. Sin embargo, hay algunos microorganismos reductores de sulfato que sí toleran el oxígeno. Entonces, igual pudieron evolucionar de alguna manera para después captar oxígeno y asimilarlo dentro de este ciclo del azufre, realizando así respiración aeróbica. Entonces, estos reductores de sulfato que vimos en la diapositiva anterior, hay organismos como primitivos que se cree que fueron reductores de sulfato y que, claro, se originaron hace 3,4 billones de años y que se podría parecer a esta bacteria que les puse aquí, que es el D-sulfovibrio moderno, ya que tiene muchos requerimientos metabólicos muy sencillos. Son, como les dije, quimiolitautótrofos, utilizan H2 como donante de electrones y sulfato final como aceptor de electrones, como vemos acá en esta imagen.
y van a utilizar CO2, una fuente de carbono inorgánica, como fuente de energía. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de el origen de la vida, que ya les había mencionado anteriormente varias veces sobre las dos teorías que hay. En la prueba probablemente van a entrar más preguntas de la primera parte del curso, que es más o menos lo que recalqué en las primeras dos auxiliares, sobre las teorías del origen de la vida, si se genera primero el metabolismo, se inventa la replicación y todos los fundamentos para poder entender esos procesos. Entonces, esta hipótesis del origen de la vida tiene que tener en cuenta dónde y cómo se sintetizan estas biomoléculas complejas a partir de unas moléculas orgánicas simples, cómo se inicia las primeras vías metabólicas autosostenibles y cómo se inventa la replicación. Entonces, son muchos pasos de complejidad agregados para saber cómo se origina la vida. Entonces, la mayoría piensa que se requiere un ensamblaje de macromoléculas a partir de estas moléculas orgánicas simples, que estas a su vez van a construir más complejidad a partir de moléculas inorgánicas, van a pasar a moléculas orgánicas simples y hacia moléculas orgánicas complejas. Entonces, como ya les dije, cómo se hace esto es de lo que hablamos en cuanto a la síntesis prebiótica. Entonces, los primeros organismos deberían haber podido replicarse, reproducirse y mantenerse, que son las dos cosas básicas, para hacerse autosuficiente. Entonces, como ya les dije, existe esta teoría del RNA World. ¿Alguien sabe por qué o cuál es la molécula clave en la teoría del RNA World que lo hizo por tanto tiempo una teoría tan fuerte en el ámbito de las teorías del origen de la vida? ¿No? Bueno, hay una molécula que se llama ribosima. ¿Y qué es la ribosima? Es una molécula de RNA que tiene la capacidad de catalizar. Entonces es como una proteína y un ácido nucleico a la vez. Cumple la función de una proteína también. Entonces, muchas personas que creían que el RNA venía primero, se basaban en la cualidad que tenía esta molécula. Sin embargo, después con los años, fue descartada debido a muchos experimentos donde hablan sobre la química de la vida y sobre el origen de la vida y la química del origen de la vida, debido a que nunca se encontraron ácidos nucleicos en ningún experimento que tratara de retratar cómo fue la vida temprana. Aparte que un ácido nucleico es una estructura igual un poquito más compleja, que está compuesta por 3 partes. Entonces, por eso, con el tiempo fue ganando más peso el tema del metabolismo. Lo importante aquí es que se genere una catálisis antes que incluso pueda existir una célula. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que se genere esta vida? Es la formación de moléculas complejas. ¿Cómo termodinámicamente a qué se refiere esto? Es la formación de un estado más ordenado a partir de uno desordenado. Y eso es lo que decimos que va un poco en contra de la ley de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, para poder generar esto, se necesita un metabolismo que controle el flujo de energía química y que asegure que el orden pueda ensamblarse mientras el ambiente se desordene. Es como que pueda generarse un orden para generar las estructuras necesarias para generar vida. ¿Y eso a través de qué lo hacemos? A través de reacciones, como vimos la reacción redox. Podría ser de ese estilo las primeras reacciones metabólicas. Vamos a continuar. Bueno,
vamos a continuar con esto. Para buscar un ancestro común, esto yo creo que también se los pasó al profesor, ¿qué es lo importante? Es ver, como ya habíamos mencionado antes, la base del árbol de la vida. Como ya les mencionamos, esa se construye a través de secuencias similares de ARN ribosomal. Entonces se va generando un árbol y tendríamos que llegar a la base del árbol para ver cuál es como el ancestro más primitivo que hay. Y en la base del árbol están las bacterias y las arqueas. Entonces, se supone que este ancestro común, Luca, debería tener las características que comparten tanto arqueas como bacterias, para después poder dar origen a estas dos gamas de la vida. Entonces, claro, hay que ver los rasgos comunes que sean evidentes. Bueno, ¿qué es lo común? Ambos tienen un sistema de replicación, poseen proteínas, poseen un código genético, poseen traducción, transducción, tienen ATP sintasa, iones, generan reacciones redox, generan un gradiente de protones tanto arqueas como bacterias. Pero hay puntos en los que no convergen. Entonces también se descartan algunas cosas que haya podido hacer este ancestro común universal, que es incapaz de hacer fermentación, no replica ADN por ninguno de los métodos que existe hoy, ya que son bastante complejos. Entonces tuvo que haber buscado otra forma de transmitir este material o transmitir su código de vida para que se pudiera generar nuevamente. Y dado que tanto como arqueas y bacterias poseen membranas celulares muy diferentes, también se cree que la membrana que tendría este ancestro común no nace de ninguna de las dos, o sea, no está hecha de fosfolípidos ni de la membrana de arqueas. Entonces tuvo que encontrar otro mecanismo a través del cual poder aislarse del ambiente. Bueno, en base a esto, se cree que, dadas las condiciones del momento, la vida comienza a altas temperaturas. Entonces, debido a esto, se cree que los hipertermófilos son la base o son el descendiente directo del ancestro único común. Dado que se cree que, claro, las temperaturas en esa época eran muy altas. También se cree que los primeros organismos fueron quimautótrofos, que, bueno, ya les he mencionado otras veces que son organismos que obtienen su energía de reacciones inorgánicas simples y su carbono en CO2. Bueno, vamos a ver hoy día lo que ya han visto probablemente, que hay escenarios geológicos que van a proporcionar estas condiciones alejadas del equilibrio, generar energía libre suficiente, suministro de CO2, temperaturas adecuadas, que van a hacer posible la síntesis de biomoléculas y van a hacerlas energéticamente favorables. Bueno, entonces, ¿dónde ocurre la síntesis prebiótica? Se cree que los respiradores hidrotermales son los principales candidatos. ¿Qué son los respiradores hidrotermales o las fuentes hidrotermales o fumarolas hidrotermales? En la superficie oceánica se generan unas grietas donde va a fluir agua geotérmicamente, calentada geotérmicamente a través, por ejemplo, del magma de los volcanes. Se encuentran comúnmente en lugares donde los volcanes son activos y donde el magma se encuentra relativamente cercano a la superficie de la Tierra. Estas se forman donde el agua se va a filtrar a través de la roca que va a ser calentada por el magma, y en consecuencia estos sistemas hidrotermales están situados cerca de lo que se llama corteza oceánica media dorsal, se llama. Dorsales medias oceánicas, así se llaman los lugares donde van a estar ubicadas estas fuentes hidrotermales. Y se cree que las fuentes hidrotermales pudieron haber sido mucho más comunes en la Tierra primitiva que ahora, que debido al mayor flujo de calor geotérmico que existía en esa época. Entonces,
¿por qué se cree que estos lugares son ideales para la generación de vida? Entonces, en ese sentido, tenemos que definir primero las condiciones abióticas necesarias para la generación de vida. Como ustedes saben algo necesario, por ejemplo, denme ejemplos, no sé, que tenga una barrera celular. ¿Qué más necesitamos para una condición abiótica necesaria? ¿Aminoácidos? Los aminoácidos son muy complejos todavía. ¿Prebióticos? O minerales como el hierro y cosas así. Claro, necesitamos reactivos químicos, inorgánicos probablemente. ¿Algo más? Un gradiente de energía. Sí, muy bien, eso es lo más importante de todo. Necesitamos un gradiente de energía. Pero es una de las cosas más importantes, pero no es de por sí sola suficiente. Entonces, claro, necesitamos una gradiente de energía que esté en un sistema relativamente cerrado, donde se produzcan reacciones químicas favorables, o sea, que tengan una energía libre de Gibbs negativa, que se den de forma espontánea. Entonces, claro, son altos requerimientos para las condiciones de la Tierra en esos momentos. Bueno, las fuentes hidrotermales hay de dos tipos, que están los white smokers y los black smokers. Los black smokers son fuentes hidrotermales ácidas, que se conocen, esto no ha sido descubierto hace mucho tiempo, en verdad se conocen desde los 80, o hace un par de, ¿cuánto? 30, 40 años. Entonces, recién desde esa época se consideró que estos lugares eran uno de los posibles candidatos para originar la vida. Entonces, estas fuentes hidrotermales albergan ecosistemas que no dependen de la fotosíntesis. Albergan actualmente, porque albergan arqueas hipertermófilas. Entonces, dado que se cree que los primeros organismos fueron hipertermófilos, claro, puede calzar que sea este el lugar que estábamos buscando, o que los investigadores estaban buscando. Entonces, estas fuentes hidrotermales, ¿cuáles son las características? Poseen una alta temperatura. Bueno, las bacterias hipertermófilas pueden resistir altas temperaturas, pero no sé si no tienen un rango tan amplio como temperaturas tan altas que se dan en las proximidades de un volcán. Entonces, claro, ese quizás es un punto que pueden resistir, pero no un punto a favor, que digamos. Tienen un pH bajo, como son fuentes hidrotermales ácidas, que va como de 3 a 5. Son en general ricas en CO2, en ácido sulfírico, y cargan metales como hierro, cobre y zinc. Entonces, ¿por qué se llaman fuentes hidrotermales ácidos o black smokers? Cuando estas van a erupcionar en el agua, que es fría, oxigénica y rica en sulfatos, se precipitan pequeñas partículas de sulfuros y óxidos metálicos, que van a generar este característico humo negro. Además, es importante recalcar que cuando se bajan las temperaturas de los lugares próximos a donde se encuentran, se precipitan minerales y se generan espacios porosos dentro de las chimeneas que están revestidos de calcopirita. Eso es importante, que lo vamos a ver después. Entonces, estas fuentes se propusieron para el origen de la vida. Estas fuentes ácidas van a proporcionar un lugar donde los sulfuros metálicos pueden catalizar la bioquímica básica sin la necesidad de proteínas, que es lo importante. Aquí no existe ninguna molécula compleja todavía. Entonces el metabolismo anaerobo primordial habría derivado su energía de la combinación espontánea de sulfuro de hidrógeno con hierro para formar piritas, por ejemplo, de hierro mineral. Esta reacción es una reacción exergónica, que tiene un delta G muy negativo. Entonces va a proporcionar, la reacción de la primera ecuación, va a proporcionar energía suficiente para que luego el CO2 se pueda reducir. Las que son
reacciones energéticamente desfavorables. Como les estaba comentando al inicio de la clase, la reducción se asocia a reacciones endergónicas y la oxidación en general se asocia a reacciones exergónicas. Entonces, ese es un hecho fundamental. Podríamos llevar a cabo reacciones desfavorables a partir de una reacción favorable que tenga una energía libre de X muy negativa, es decir, que sea muy exergónica y permita acoplar reacciones a esta reacción. Bueno, entonces, aquí se encuentra la primera hipótesis. Se genera condiciones energéticas favorables para que se den reacciones. Sin embargo, quedan dos conceptos que aún no se solucionan al creer que estas fuentes hidrotermales son los lugares donde se origina la vida. Lo primero es que sus componentes no se difundan y que ocurren en el tiempo adecuado, porque como ya les habíamos comentado anteriormente, una reacción exergónica es espontánea, pero no es como el concepto de espontaneidad que tenemos ahora, que es como inmediato, sino que son espontáneas en el sentido de que se van a dar, pero se pueden dar en un segundo, un microsegundo, 10 años. Entonces la vida también tiene su temporalidad, y es necesario que ocurran en un tiempo adecuado para que se empiece a generar como un gradiente de reacciones acopladas que empiecen a generar un metabolismo autosostenible. Bueno, es importante destacar que la pirita formada va a formar una especie, una superficie mineral que va a estar cargada positivamente. Entonces, ya tengo una superficie cargada. ¿Se van a poder pegar moléculas a esta superficie? Entonces esta carga va a restringir a los metabolitos, la mayoría de los cuales tendría que estar cargados negativamente. Y si los restringe y se van a adherir a esta superficie con interacciones débiles, va a evitar que se escapen, pero que aún así puedan reaccionar. Esto que estaría cumpliendo dentro de la vida, o sea, de lo que concebimos como vida. ¿Qué función cumpliría esta capa de pirita que se carga positivamente? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿No? ¿Qué hace, por ejemplo, que en las células todos los componentes no difundan y no se escapen y se genere un microambiente? ¿La membrana? Claro, eso es, efectivamente, genera parte de la función de la membrana, que es poder reunir estas especies químicas para que reaccionen. También estas cargas positivas permiten orientar los reactivos, orientarlos de alguna forma específica. Y que se orienten de una forma específica, ¿qué va a hacer? Que puedan aumentar su velocidad de reacción, que es lo que hablamos, que a pesar de que sean reacciones espontáneas pueden ocurrir en mucho tiempo. Entonces, aquí ya tenemos dos funciones de la célula que estábamos buscando, que uno es la función rudimentaria de la membrana biológica, que es reunir reactivos, y también, dado que los orienta de una forma específica, estaríamos cumpliendo una segunda función, que es que la pirita formada pueda actuar como un catalizador. Porque en el fondo eso es lo que hacen los catalizadores muchas veces. Las enzimas que llegan van a agarrar dos compuestos y los van a meter en su sitio activo y van a hacer que adquieran justo la conformación exacta para que un proceso se pueda llevar en 1000 segundos. Entonces, claro, aquí también estaríamos cumpliendo ese proceso. Disculpa. Dime. Ahí cuando dice que se evita que los metabolitos se escapen, ¿solamente son los que tienen carga negativa o, por ejemplo, los de carga positiva tampoco van a poder por repulsión? Claro, los de carga positiva en el fondo no se podrían pegar. Entonces también ahí tenemos una limitación. O podrían generarse algún tipo de interacción muy débil, pero no va a ser lo mismo que con estos metabolitos de carga negativa.
dado que tenemos una superficie positiva. Pero no van a poder salir. Claro, es que justo acabas de nombrar un punto que es importante en la siguiente diapositiva. Ah, gracias. Ya. Entonces, ya sabemos que estas fuentes hidrotermales que nos van a proporcionar un gradiente, energía necesaria para que se den estas reacciones, para acoplar reacciones, que es lo más importante, un espacio delimitado, en el sentido de que no se escapen los reactivos, y además nos podría proporcionar el hecho de ser un catalizador. Entonces pintan súper bien para ser los lugares principales donde podría generarse la vida. ¿Y qué pasó? Un grupo de investigadores se dio el trabajo de ver la variedad de reacciones que podrían haber ocurrido en estos respiraderos ácidos anóxicos en presencia del sulfuro de hierro y de la calcopirita. Un resultado importante es la síntesis de tioéster de metilo, que es un análogo al acetil-CoA, que lo tenemos incorporado en todas nuestras rutas metabólicas. Además se formaron otras moléculas importantes en el metabolismo actual, como piruvato, lactato, glicerato, aminoácidos, el nitrógeno. También está disponible, ya que viene del cianuro de hidrógeno y del amoníaco. Entonces, podría ser o sea, ya sabemos que aquí sí se forman moléculas orgánicas complejas, o medianamente complejas, a partir, no tan complejas, en verdad, moléculas orgánicas, un poquito más elaboradas, a partir de moléculas inorgánicas. Ese es un punto a favor. Por ejemplo, aquí vemos las dos moléculas que se forman, que es fosfato, acetilfosfato y pirofosfato. La moneda energética de las células actualmente es el ATP, pero muchas moléculas más simples también pueden generar la misma función. Y antiguamente se creía que el pirofosfato y el acetilfosfato podrían generar esta función. Ya que, como les había mencionado anteriormente, el ATP en sí no es como una batería, sino que los enlaces fosfato tienen harta energía. Entonces cualquier molécula similar que tenga enlace fosfato va a tener una alta carga energética. Entonces se dieron cuenta que se podían generar estas moléculas, acetilfosfato y pirofosfato, de manera espontánea. Y estas moléculas, ¿qué nos van a permitir después? Las que tienen alta energía, nos van a permitir sacar energía de romper estas moléculas para poder sustentar que ocurran otros procesos termodinámicamente desfavorables. Entonces, hay un problema en estas respiraderos o fumarolas ácidas, que es el que mencionó su compañera. Muchas reacciones no se completan, o muchas reacciones no se van a completar a menos que los productos se liberen y que los productos difundan. Porque en la célula no todos los productos están anclados a la membrana, ni están anclados a algo. Existe el citoplasma, donde incluso se sintetizan muchas proteínas. Entonces ese era uno de los principales problemas. Muchas partículas iban a quedar en la orientación correcta, porque también ahí hay algo de estadística, para que queden exactamente, como ya les dijimos, un catalizador, porque ponen las moléculas en el orden correcto. Pero ¿qué pasa si los pone a 1 metro de distancia? Igual no va a ocurrir la reacción. Entonces era muy poco maleable, era muy poco modificable las reacciones que ocurrirían en esta matriz. Son muy estáticas. Y también los Disculpa. productos no van a difundir. Dime. Cuando dice la superficie es la con carga positiva, ¿o no? Sí, la superficie de calcopirita de la que habíamos hablado. ¿Y esa superficie de carga positiva está como al interior de la chimenea o es como al exterior? Está alrededor de la chimenea, por lo que yo tenía entendido, que es cuando se libera este humo, precipita calcopirita y a los alrededores genera esta capa cargada positivamente. Vale, Ok. gracias.
Bueno, entonces, como dijimos, aunque permiten condiciones alejadas del equilibrio, su estructura interna tiene espacios muy grandes y la estructura externa aún más para que los reactivos converjan y se generen estas reacciones y además para que puedan ser liberados. Bueno, entonces, debido a esto deberíamos encontrar otra teoría, otra superficie en la cual podríamos llevar a cabo las reacciones de manera mucho mejor. Ya hemos, por decirlo así, arreglado muchos problemas que iban en contra del origen de la vida. Y aquí es cuando aparecen estos respiraderos alcalinos, las fuentes hidrotermales alcalinas o los white smokers. Estos se cree que son fuentes más favorables que los respiraderos ácidos. Estos son sistemas hidrotermales que se encuentran a varios kilómetros de esta dorsal media oceánica donde se encontraban los white smokers, o sea, los black smokers. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos, suponiendo que esta es como la fuente, o sea, la base oceánica, si aquí estaba el volcán, aquí estaba el black smokers, entonces más lejos encuentro el white smoker, está más lejos. Entonces, si está más lejos de la fuente, del punto donde se encuentra el magma y los volcanes, también podría proporcionar temperaturas más bajas. Y podrían, en ese caso, haber una variedad más amplia de microorganismos o de vida que pudiera surgir, en verdad. Entonces, el hecho de que se encuentre más alejados va a dar propiedades diferentes a estos white smokers, como temperaturas bajas, mayor longevidad, una química diferente. Entonces, claro, se ha postulado que estos son los principales, como una alternativa a los black smokers. Entonces, en el 2000, hace poco tiempo, se descubrió este lugar que vemos en la foto que se llama la Ciudad Perdida. Está ubicado como a 15 kilómetros de una cordillera del mar Atlántico. Y se cree que existe hace apenas, esta en específico, hace 1,5 millones de años. Claramente si hubiese sido la que se originó, la que produjo el origen de la vida, se tuvo que haber originado otras mucho más antiguas, pero solo esa, la de la foto, la que encontraron, ya tenía 1,5 millones de años ahí. Entonces, aquí se da un fenómeno bien particular, que este sistema va a constar como de unas agujas de carbonato de calcio y brucita, y dentro de estas agujas se van a generar espacios muy chiquititos, muy pequeños. Les voy a hablar más rápido de eso. Bueno, otra de las características es que la temperatura va a ser un poquito más amable. Igual los organismos hipotermófilos viven como desde los 40 grados. Entonces la temperatura va a ser entre 40 y 90 grados. Igual se necesita un organismo hipotermófilo, pero no con la misma exigencia que se requerían los black smokers. ¿Por qué? Porque la temperatura es un poquito más baja, entonces va a ser posible que se genere una gama más amplia de distintos quizás microorganismos que puedan surgir. Tiene un pH alto, la otra eran ácidas, como dijimos, eran de 3 a 5, este tiene un pH alto que va de los 9 a los 11, y contiene hidrógeno, metano, un poco de ácido sulfúrico y de CO2. Bueno, lo que les comentaba, en el interior del respiradero va a contar con una red de poros que es increíble porque son demasiado pequeños. Van desde fracciones de 1 milímetro hasta micrómetros, a través de las cuales se pueden filtrar fluidos en estos ventiladeros. Y algo bien interesante es que algunos de estos orificios que se han descubierto son comparables con los tamaños de las células. Son del porte aproximado de una célula, algunos de estos mini orificios que se dan dentro de este respiradero. Disculpa. Dime. ¿Solo los white smoker tienen poros? ¿Los black no? ¿O también tienen? Sí, esto es una característica de los black smokers, o sea, de los white smokers. Ah, ya. Es algo como que surge, que descubrieron en esto, y que
solucionaría uno de los problemas de los que estábamos hablando antes. Ah, sí, po, ya. Ahora sí. Gracias. Acá. Entonces, dada esta característica que llama harto la atención, se postuló que la vida pudo comenzar aquí, pudo generar quizás un metabolismo autosuficiente que generara energía para reaccionar con el dióxido de carbono, con el hidrógeno. También hay una característica bien importante, que es que en estas fosas, en estos ventiladeros hidrotermales alcalinos, se da un proceso llamado serpentinización, que es la transformación de un tipo de minerales ferromagnesiados, que tienen magnesio y fierro, en otros minerales, denominados serpentina. Y a través de esta serpentinización se puede generar la energía necesaria para los procesos. Bueno, el olivino que sale aquí es un material ferromagnético. Entonces, este conjunto de reacciones de la serpentinización tiene lugar de forma natural en las fuentes hidrotermales, y además de tener serpentina de producto, va a tener hidrógeno molecular. Entonces, en ausencia de dióxido de carbono, esta reacción va a producir un mineral brucita que va a ayudar a construir estas chimeneas. Si este olivino, que es este material, tiene algo de hierro, entonces va a desarrollar hidrógeno. En presencia de CO2 va a desarrollar metano. Entonces esas son características importantes. Como mencionamos antes, se dieron muchos compuestos orgánicos más sencillos que se generaron en los black smokers. Entonces se esperaría que en estos white smokers también se dieran estos procesos, las moléculas orgánicas un poquito más complejas. La serpentinización, como les dije, ¿cuál es la característica importante? Es que es una reacción exergónica. Como mencionamos antes, en la diapositiva de los black smokers, la reacción exergónica acá era esta, la formación de pirita. Y esta formación de pirita proporcionaba la energía necesaria para reducir CO2. Y en este caso, la reacción que genera una energía libre de Gibbs muy negativa va a ser la serpentinización. Entonces, a partir de esta reacción, supuestamente se podrían obtener la energía libre para que, como ya les dije, los procesos que son desfavorables puedan ocurrir. Entonces, esta química abiótica no se va a detener con el hidrógeno y el metano. Como ya les dije, el hidrógeno puede producir CO2 y este a su vez puede producir hidrocarburos más grandes, y el metano a su vez puede seguir produciendo otros hidrocarburos. Disculpa. Dime. No entiendo muy bien en la anterior, que primero dice que sin CO2 se produce la brucita. Y después, no sé si la puedes devolver para poder... Acá. Gracias. Sí, primero como que la brucita es la que ayuda a construir las chimeneas, entonces tiene que haber ausencia de dióxido de carbono para que se pueda primero formar estas fumarolas, o la chimenea se refiere a el vapor que se está viendo. Bueno, nos referimos a los procesos que ya se van a dar dentro de estos orificios pequeños de los que estábamos hablando. Entonces, este olivino del que les hablaba es un material compuesto de fierro y magnesio. Entonces, este olivino va a reaccionar con agua y va a generar hidrógeno molecular. Como ya vimos, el hidrógeno es un dador de electrones. Entonces, si hay CO2 en el ambiente,
este olivino va a producir metano. Entonces se cree que después este metano puede volver a entrar al ciclo y empezar a producir otros carbonos más complejos. Pero ¿y ese texto que dice que en ausencia de dióxido de carbono el produce brucita? Eso es lo que no... Ah, claro. Eso Va es a como lo producir que... brucita. Es que eso es como un dato, es como que va a producir un compuesto que va a hacer que va a generar parte de la estructura de estos white smokers. Pero aquí lo importante en el fondo no es que generen brucita, es que generen hidrógeno y carbono, y que puedan producir el carbono, el CO2. Eso es lo importante de estas reacciones de serpentinización. Súper. Ahora, gracias. Okay. Entonces, ya. Entonces, claro, a partir de esto se cree que el metabolismo pudo generarse acá. Ya sabemos que hay una reacción que genera una alta energía que va a permitir que otras reacciones se acoplen. Es exotérmica y ocurre espontáneamente. Además, aquí vamos a ver un problema que se soluciona. Y lo mismo, que aquí también existe un catalizador. El catalizador en la ocasión anterior era calcopirita, que tiene hierro. Entonces aquí hay otro catalizador que es níquel acoplado a hierro. Este también podría funcionar como un catalizador. Como vemos, tiene hasta ahora características similares. Va a generar una reacción exotérmica grande, va a tener un catalizador a partir de metales, y nos falta ver el tema del lugar ideal que se dé para generar estas reacciones en espacios pequeños. A ver. Entonces, aquí les voy a mostrar un esquema. Donde se cree que esta pudo haber sido la primera vía metabólica que genera acetil. Se sabe que a partir de estos compuestos inorgánicos se podría generar esta vía metabólica. Es un planteamiento, es una propuesta que generaron los investigadores y dijeron, miren, a partir de las condiciones en estos respiraderos, en estas fuentes hidrotermales básicas, se pueden generar esta reacción. Como ven, se dan las características necesarias, hay reducción, se genera reacciones exotérmicas, existe un donador de electrones, se reduce el hidrógeno protonado a agua. Entonces, claro, es un planteamiento. Y finalmente les quería mostrar esta, que se cree que es un esquema de cómo se cree que se dieron estas reacciones. En un pH alcalino, en estas fosas que tienen micrómetros de diámetro, donde se puede generar un gradiente de energía, como vimos anteriormente, que genera la cadena de electrones. Entonces, el principal punto en contra de los black smokers, que era que no existían estos lugares donde los compuestos tuvieran proximidad, aquí se vería solucionado debido a estas cavidades que tienen los white smokers, donde existen proximidad a los reactivos, existen catalizadores como fierro, se puede generar un gradiente, se genera una reacción inorgánica, que es la serpentinización, que tiene alta energía libre, o sea, muy baja energía libre, que va a generar una reacción exotérmica. Entonces, a partir de todas estas características, es que se cree que se ha propuesto este modelo, de que aquí efectivamente se dio el primer sistema. Entonces, finalmente, claro, no va del mundo del RNA, claramente, es principalmente
creyendo que se genera primero el metabolismo. ¿Y en base a qué? No al metabolismo, no es que se generen catalizadores orgánicos. Aquí vemos que los catalizadores son en base a hierro, como la calcopirita, por ejemplo. Entonces, tenemos catalizadores, tenemos el espacio adecuado, tenemos una bomba de protones, tenemos una reacción exergónica que se acopla para poder reducir el CO2, para generar moléculas orgánicas un poquito más complejas. Entonces, esto se cree que es una posible ruta metabólica en estas vías alcalinas. Es una propuesta por este grupo de investigadores. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá hoy. ¿En qué materia los dejó el profesor Cabrera la última vez? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Creo que quedamos en la hipótesis de la sopa primitiva. Ah, ya. No les ha pasado la teoría endiosimbótica, ¿verdad? Endiosimbiótica. Creo que no. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, ya no los voy a ver, yo creo. Les podría después subir un material de apoyo en cuanto a la teoría endiosimbótica, si es que el profesor decide pasarla, que es lo que continuaba de esta clase, pero dado que el profesor no la ha pasado todavía, y que no he conversado con él, en verdad si la va a pasar, les podría subir un material de apoyo referente a las clases auxiliares, además de las clases obviamente. Bueno, ¿alguna duda?